Ya sabéis de qué va la historia, los que no, pues gracias por venir a escucharla. Haremos bueno, ya que estamos en familia, pues lo haremos lo más dicharachero posible. Sí, podemos relajar. Nos podemos relajar. Y bueno, por si hay alguien que no conoce a Xavi, o a Francisco J. Pérez, nace en Barcelona en el 79, es escritor y guionista, entre otras cosas, un poco mago también, un poco boxeador también. Es autor de las antologías Dionisia Pop, que publicó África en el 2007, de Antifuente, que publicó Viaje a Bizancio, la extinta Viaje a Bizancio de Ediciones. No sé si se pueden ir consiguiendo los libros que comento, se pueden conseguir todos. Dionisia, no, porque Dionisia me está parece descartado, queda alguno por ahí. Alguno quedaba en la Gigamesh, ¿no? En Gigamesh, sí. Y Antifuente diría que es imposible. Me parece que no. En eBay, no sé. Hierático también, la novela Hierático, en el 2009 de Afect también, que esta sí que se puede conseguir, creo. 5 canciones de cuna, Orígenes del lodo y Ciencia raíz, de Arista Martínez, que se pueden conseguir. Todo lo de Arista. Publicadas como un tríptico, que es el tríptico Linde. Hay una novela también que es El carnaval según San Judas, en la caja de la Blackpool Box de Aristas, que también la podéis conseguir en las mejores distribuidoras. Y la que presentamos hoy, que es Aceldama, de Origami, que es de este año, de 2014. Bueno, Xavi colabora en publicaciones españolas especializadas en literatura de género y narrativa experimental, tales como Caldo de Cultivo, La Fanzine. Fundó junto con algunos de nosotros Meta, Y los que están aquí. con los que están aquí, de hecho. Que bueno, Meta está ahí parada, es un proyecto que está parado, pero algún día volverá. En 5000 Negros también ha publicado, en Maelstrom, en Laudano o en Psique Máquina, que también era un blog que teníamos por ahí, que esperamos que resucite también, que algunas ideas nos robaron para otras cosas, pero esperamos que siga ahí. En 2010, con su poemario Napalm Satori, que se puede descargar en PDF, gana el Ignotus a Mejor Obra Poética, y en 2012 publica junto a mí mismo Máscara, Muerte Rojo, en la editorial Albisoft, que también está en descarga, que es nuestro homenaje a Poe. Como guionista ha firmado las novelas gráficas La Memoria Invisible, de Viaje a Bizancio, y Antígenos de Gaia, en Saco de Huesos, así como los largometrajes Imperio y Aurora, junto al cineasta Velasco Broca, y Transhumante, junto al director Daniel Galvez. Desde 2013 mantiene Culturtectura, una columna mensual sobre futurología cultural para la revista de Crazy Friday, y alguna cosita más que se me olvida por ahí, seguro. Pero bueno. Cositas. Bueno, y su blog, Y mi blog. que también está por ahí. Y bueno, presentamos a Aceldama. Yo quería abrir con una frase que a mí me gusta mucho de Aceldama, que está por ahí en medio, que dice: deberíamos alegrarnos del acercamiento del zoquete humano a los daimones con los que cohabita. Porque creo que en Aceldama hay mucho de un llamamiento a recuperar nuestros daimones, como toda esa parte intangible que está ahí en el entramado de la ciudad, en el entramado de las relaciones humanas, de las relaciones con el entorno. Y aparte me gusta porque es un llamamiento a no denostar toda esa parte mágica que por otra parte se olvida, ¿no? Es decir, hay una parte mágica que está como demasiado relacionada con Rapel y todas estas historias. Entonces en Aceldama hay un llamamiento a recuperar la parte intangible que merece la pena, porque no deja de haber una relación con el control que uno puede ejercer sobre la naturaleza y sobre la propia vida, ¿no? Entonces todo esto que he dicho, que no se ha entendido nada, ahora luego Xavi lo va a ir desgranando. Muy bien. Vale. Entonces, ¿qué es Aceldama? Yo voy a deciros un poco para mí lo que es Aceldama, y luego ya Xavi empieza a hablar y yo ya me callo, que también va bien. He leído Aceldama 3 veces, ¿vale? La primera vez fue antes de que saliera el libro. Tuve esa suerte, con alguno que por aquí está también. Entonces, la primera vez vi una historia de amor
en una Barcelona que está disfrazada, es decir, es una ciudad, Aceldama podría ser Barcelona, de hecho tiene algo de Barcelona, no se puede evitar la comparación, y hay una historia de amor y una historia de relación entre varios personajes. A la manera de Xavi, que es esa manera rara que él tiene de escribir, ¿vale? Entonces es como, vale, guay, una historia de amor que hay como un paso, si habéis leído otro libro de Francisco Javier, hay una evolución que uno puede ir detectando en diferentes, en la construcción, por ejemplo, o en las imágenes, y en cómo va evolucionando el texto dentro del texto. Vale, me quedo ahí. La segunda vez que lo leo para una presentación que hicimos, dices, hostia, pues es la misma historia de antes, pero es que ahora resulta que me estoy empapando de que hay un concepto que es magia, que tiene que ver con la magia. Ahora me tengo que poner a currar qué es lo que significa esta magia que él comenta en el libro, porque yo tengo un concepto de lo que es la magia que quizás hay otras formas de entenderla, ¿no? Vale, o sea que hay mucho más que rascar, ¿vale? Hay un montón de leyendas en este libro, hay un montón de referencias, voy entendiendo un poco más. Voy investigando a partir de esa lectura y entonces voy comprendiendo mejor el libro, pero no se trata de que vaya comprendiendo lo que él quiere decir, sino que yo voy haciendo mi propia interpretación a partir de empezar a investigar sobre los puntos que él va soltando en medio de la trama. Y en la tercera resulta que me voy dando cuenta de que hay un reconocimiento a la circularidad, por así decirlo, de diferentes elementos, que todo está mucho más enmarañado, pero es que al final resulta que a mí me sirve para algo que todavía no sé lo que es. Entonces, ahora estoy en una fase posparto de entender para qué me ha servido leer Aceldama, pero es que resulta que me he dado cuenta que me sirve para algo. Entonces, no en el sentido de un libro de autoayuda, pero sí en el sentido de haber depositado una mancha en mi cabeza que ahora hay que ver por dónde va, ¿vale? Entonces, cuento esto no por autopromoción de mis descubrimientos personales, sino porque creo que merece mucho la pena en el caso de los libros de Francisco Javier Pérez, que hay algo que pretende, no sé si lo pretende o no lo pretende, creo, por lo que conozco, creo que sí, pero de una forma muy sutil, que se queda para después. Entonces, no es simplemente una novela, sino que es un artefacto con un objetivo individual para cada uno que lo va leyendo. Es decir, no es un objetivo marcado por él, pero sí que es un objetivo que va surgiendo con el tiempo. Entonces, ahora, ¿para ti qué es Aceldama? ¿El libro o la ciudad? ¿Has hablado de la ciudad antes? Para ti qué es Aceldama, vamos a empezar por el libro. Aceldama, para mí, bueno, yo lo he explicado en más de un sitio, es un libro que son 3 libros en realidad. Es una novela de ciencia ficción más o menos experimental, es un ejercicio de prosa poética, es como si fuera un poema muy largo de ciencia ficción, y es un ensayo ficción, es una especie de ensayo sobre qué pasaría si llegásemos a cierto futuro que planteo, o que a mí me parece más o menos plausible, en el que lo que comentabas, la frontera entre magia y, diría realidad, pero es que la magia forma parte de la realidad también. Digamos que entre magia y este estado en el que vivimos ahora, en el que la magia queda un poco de lado y tal, si la magia entras en un primer plano para avecinarse o para juntarse con el diseño de la realidad. Entonces, para mí hacer 3 libros en un libro, y cada uno de cada uno de esos 3 libros que se pueden entender dentro del mismo libro, pues hacer estas 3 lecturas, en mi opinión. Evidentemente se podrán hacer 5, 6, 20 lecturas más, espero que se puedan hacer muchas lecturas más. Eso es para mí. Y de lo que comentabas de para qué te ha servido, que te sirva para algo, ya me doy por más que satisfecho, porque precisamente yo entiendo la literatura como algo que debería dejarte algo dentro, o algo que luego tendrías que llevarte, de lo que sacar algo que llevarte. Entonces, esa es mi intención cada vez que escribo, sobre todo cada vez que he escrito algo largo, y
Pero a ver, no es que estabas planteando antes si lo había forzado, si era algo que estaba buscando y tal. Evidentemente es algo que estoy buscando porque es mi manera de entender la literatura y es como lo entiendo. Me parece muy válido lo de verla como... ¿Cómo lo han dicho? Lo han dicho hace un momento en la presentación, ocio alternativo. Me parece muy bien plantearla como ocio alternativo, si a ti te funciona pues estupendo, pero yo la entiendo como esto. Como que debería darte algo que luego llevarte a tu casa, por poquito que sea. No es que tampoco es plantear que un libro mío te vaya a cambiar la vida, pues yo creo que no, pues que tu vida está bastante jodida. Pero sí que te puedas, que te diga algo, que te lleves algo. No que el libro te saque de ti, sino que incorpore algo a ti para una pequeña actualización de software. Yo lo que quería destacar es eso, ¿no? Que no hay... no es la típica metáfora en la que se está buscando que, claro, es que estamos hablando de que la tecnología nos llevará a un futuro, que no sé qué, no sé cuánto, tal, y claro, porque, es decir, no hay unos objetivos cerrados, metafóricos. En ese sentido yo veo a Aceldama más como un poema puro, en el sentido de que la interpretación se expande, es decir, de que estoy seguro de que hay una causa y de que hay un pozo, pero el pozo está abierto. Es decir, que es un poco lo que hace un poema, ¿no? A diferencia de otras narrativas que quizás son más fábula, más alegoría, más esto es lo que quiero que entiendas cuando leas. Quiero que entiendas que estoy hablando de una sociedad, no sé qué, en un marco tal, pero con una metáfora en la que pongo unos personajes que cumplen unos estereotipos, unos arquetipos, ¿qué tal, no? Entonces eso es lo que me interesa a mí especialmente de Aceldama, en el sentido de que es un poema puro, porque es, incluso habiendo una narración cerrada, digamos que de hecho hay muchísimos personajes que veréis en el libro, los que lo vayáis a leer o los que lo hayáis leído sabéis que circulan por entre los huecos, es decir, es como una especie de estructura abierta en la que hay una circulación continua tanto de personajes como de aire, como de entidades, como de lo que sea, ¿no? Entonces esa idea a mí me gusta especialmente. Luego, me gustaría saber por qué presentamos el libro aquí. ¿Por qué presentamos el libro aquí? Sí, aparte de porque te hayan llamado. es decir, ¿qué espacio tendría el libro dentro de la sala 3? En la sala 3. En la sala 3. ¿No? En la que no hay calefacción. Sí. Yo tengo más frío que comiendo manzanas. Porque aquí, a ver, a mí me hace ilusión venir a presentarlo aquí. Además, probablemente esta será la última presentación de Aceldama. Estamos presentando a Aceldama ya en varios sitios desde abril. Y ahora casi que habré que dar el tema ya por cerrado. Y esta en principio será la última. Me hace especial ilusión hacerla aquí. O sea, es la primera Spacon a la que voy, la primera convención de ciencia ficción a la que voy. Yo desde el principio me he considerado escritor de ciencia ficción y me sigo considerando escritor de ciencia ficción, con lo cual presentarlo en la Convención Nacional de Ciencia Ficción y además pues al ladito de casa. Pues la idea sería, ¿qué tiene de Aceldama que le pueda interesar a personas que vienen a esta? Hostia. Claro, vaya mierda de preguntas. Claro, es que si te hago la pregunta de antes es una chorrada. Y cabrón. Claro, la idea es así resumiendo y rápido. Yo creo que a ver, es que joder, todo lo que digas será promo simplemente. O sea, lo que les pueda interesar a alguien que solamente esté buscando un libro de ciencia ficción por la ciencia ficción en sí o de género por el género en sí. Haré muchísimas referencias al género dentro del mismo libro. Ya lo sabes bien. Siempre que escribo intento que haya como microhistorias dentro de la historia mayor, pequeñas piececitas que van complementando a las piezas grandes, y casi todos son historias de género. Hay varios homenajes a autores de género, de género españoles, y aparte, a ver, como ciencia ficción pura y dura, detrás del libro hay toda una investigación futurológica. Antes hablabas de la columna que llevaba Futurtectura y tal, durante un par de años bien, y durante toda la redacción de Aceldama estuve muy metido en la futurología, estuve investigando
sobre teorías prospectivas, etcétera, y muchísimo se coló en Aceldama. De hecho, hay varias apuestas de futuro dentro del libro que a priori son totalmente plausibles. El tema de las casas vivas, tal, parte de iniciativas muy reales de convertir materia inerte en materia viva, dentro de la cual puedas vivir o que pueda servir a una función más o menos urbanística. El tema de los campos de mini empleo, eso está muy poco retocado de las entrevistas que se han visto a trabajadores de Amazon que han estado montando estas especie de colonias industriales de principios del siglo XX, en principios del siglo XXI, que es de lo que trabaja el protagonista en una especie de campo de trabajo, bueno, una especie de colonia industrial que es más bien casi un campo de concentración subordinado al empleo precario. Y todos son apuestas más o menos prospectivas que a alguien que esté acostumbrado a leer ciencia ficción o a alguien que esté buscando un libro de ciencia ficción por ahí, pues igual por ahí le puede entrar, y a partir de ahí puede entrar en otras cosas que quizás no sean tan típicas de la disciplina, más temas de magia, como decías, de psicogeografía. Hay que puntualizar, bueno, no hay que puntualizar nada porque prácticamente estamos en familia y sabéis que cuando hablo de magia no me estoy refiriendo a Gandalf el Gris montado en su caballo, ¿vale? Estamos hablando de magia como una cosa mucho más íntima y mucho más cercana. Es hechicería pura y dura hecha a través de formas artísticas, básicamente, a base de prácticas hasta cierto punto mundanas, cosas que puedes hacer en tu casa. Claro, entendiendo magia como la capacidad de controlar el entorno. Como la capacidad, exacto, o sea, en la definición más estricta que da Crowley, de someter a la realidad a la voluntad. A partir de la voluntad y aplicar una serie de técnicas a la voluntad propia, hacer que la realidad se aplique a ti, no tú a la realidad. Es una pelea, básicamente es una. Sí, que básicamente es lo que hace la ABC o la razón muy sí, pues, cada día. O sea, quiero decir, ¿no? que la magia se ve como... Hablando en términos de magia fantástica y tal, la ABC o la razón serían los nigromantes de toda la vida, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo modifican la realidad con lo que van produciendo, con lo cual tampoco están... Es decir, a mí me interesó mucho Aceldama porque yo ya sabía algo de este concepto de la magia, ¿no? Pero es cierto que es eso, ¿no? A partir de ahí entiendes que no es tan raro el tema de la magia, no es tan místico, no es tan... No debería ser tan raro, de hecho llevamos metidos en el pensamiento mágico desde que sabemos pensar prácticamente. Es algo que es tan natural a nosotros. De hecho creo, ahora es una chorrada, pero pienso que quizá precisamente una de las características del sistema actual es eliminar cualquier concepto de magia que no sea chorra, para evitar que uno pueda pensar que puede controlar por voluntad propia el entorno inmediato, ¿no? Que no deja de ser algo muy peligroso, ¿no? Muy como el carnaval, demasiado peligroso. Es como eliminar el pensamiento crítico. Lo que pasa es que la magia ya la eliminamos hace demasiado tiempo. Y lo bueno es que tiene toda la pinta de que en cierta manera está volviendo. Parece que hay como más conciencia de esto. Tampoco estamos hablando de cosas muy extrañas, no se trata de estar todo el día sentado en el centro de un pentáculo y llamando a cosas con forma de cabra y tal. O sea, es algo mucho más, es algo, ya digo, es algo mucho más íntimo y mucho más cotidiano y más normal de lo que podría parecer. Tiene mucho de sentarse dentro de un pentáculo y esperar a que desaparezca la cabra, pero es algo muy cotidiano, simplemente es un cambio de pensamiento, es un cambio de paradigma mental propio. Fíjate que estoy intentando esquivar el tema de la autoayuda todo el rato. Me cuesta. Ha acabado muy supeditado a esto. Claro, es que la autoayuda es un imbécil que ha descubierto. O suenas como el imbécil de la autoayuda, claro. O suenas como Iker Jiménez, y es muy jodido encontrar un punto medio. Claro, la autoayuda es un imbécil que ha descubierto una forma de ayudarse a sí mismo y decide que está en un sistema que puede venderlo, ganar pasta con ello y que te puede convencer, pero aquí estamos hablando de... Es transmisible, que es algo que en principio... Aquí estamos hablando de una manera diferente de recordar las herramientas que uno tiene para modificar su entorno inmediato. Correcto. Eso es un poco lo que me interesa, al margen ya de lo que me puedas interesar tú como persona, porque te conozco, lo que me interesa es lo que construyes. Bueno, nos quedan solo 20 minutos, ¿no? Me parece, un cuarto de hora.
¿Te parece bien? Hemos empezado un poco tarde, ¿no? Sí. ¿Queréis hablar de algo de Aceldama? ¿Alguien en concreto? ¿Queréis conocer algo ahora que está aquí el autor? Estando en confianza podríamos hacerlo entre todos. Porque claro, igual me pongo a hablar de según qué no tiene gracia. Sergi tiene cara de que... Sí, Sí, pero yo espero que acabes. Vale. podría no ser Cuando suerte. el presentador te ceda la palabra. El micrófono. Buah, es que aquí podríamos estar... Yo tenía para todo. Pero, claro. No sé, a mí me interesaba saber si meterías a Aceldama dentro de lo que es el resto de tu obra, si Aceldama tiene un sitio o es... ¿cómo diría? Es decir, si solo tiene un sitio cronológico o crees que tiene un sitio dentro de una estructura... No sé si me explico. ¿Crees que tiene un lugar después de la Trícido Linde, una razón de estar ahí? Creo que te explico. A ver, con esto siempre hay un problema. No sé qué les pasa al resto de escritores, si lo tienen como muy claro desde el principio, ¿no? Yo no lo tengo nada claro. No sé si realmente hay una obra que es un sistema y que poco a poco vas creando según un objetivo que tú te has puesto, como si estuvieras creando un mecanismo que va a servir a un fin X. Y tuvieras muy claro que el fin X es X, ¿vale? Y que tú, pues, con cada obra vas armando el mecanismo que te va a llevar a que ese gran mecanismo saque X. Yo no tengo ni idea, no sé dónde voy. Voy escribiendo y cada obra parece que, a ver, evidentemente se ensambla con las anteriores y luego parece que se ensambla con las posteriores, lógicamente porque es el mismo autor y a pesar de que van cambiando las inquietudes, que tienen unas inquietudes muy claras cuando la trilogía, cuando el tríptico Linde, de lo que hablo es muy fruto de esos años, y sí sabía dónde iba con ese tríptico y con esos 3 libros, pero al empezar a pensar en Aceldama tenía que ser, pues, la salida de ese círculo. Tuve entre los 3 libros, pues, entre 5 canciones de Cuna, Orígenes del Lodo y Ciencia Raíz, me parece que serían 5 años seguramente los que me pasé escribiendo los 3. El Aceldama en un principio era salir de esos 5 años, de salir de ese núcleo duro de temas que quería tratar y ver a dónde iba a ir, pues, mi obra. En cierta manera, al principio, muy al principio de escribir Aceldama, era una vía de escape de ese tríptico que ya estaba cerrado, ya tenía una entidad, por poca que fuese, y era salir y ver si era capaz de hacer algo más, si era capaz de hacer algo distinto. Las formas en los 3 libros habían sido muy similares, aquí cambié del todo la forma. Entonces, eso, no hay diálogos, no hay puntos de aparte, es una estructura de prosa poética, y ese en principio es el único lugar que ocupa. Así que es verdad que hay un diálogo bastante explícito entre los temas básicos de Aceldama y los temas básicos de la trilogía. Porque la trilogía, pues, hablaba mucho de contaminación en el sentido de contaminación cultural, de contaminación personal, de lo que comentaba, lo que estábamos hablando de la magia más bien entendida como un proceso de contaminación también, aunque al final, pues, acabas deduciendo que es una salida de ese embrutecimiento teórico de la realidad, de un escape de la realidad. Hay un diálogo de Aceldama con estos temas, ¿vale? Y bueno, ya he escrito otro libro después de Aceldama y también se vio un diálogo claro entre este y el otro. A partir o un poquito antes de Aceldama empecé a meterme en la psicogeografía. En principio no hay nada de psicogeografía en la trilogía, porque pasa en un estado ficticio o pasa en un contexto totalmente ficcional. Aquí ya estaba mucho más metido en la psicogeografía, hay muchos más ejercicios de psicogeografía. El siguiente libro es un ejercicio de psicogeografía en sí mismo, y en ese sentido, pues, podría verse como que sirve de puente a Aceldama entre la trilogía y lo que vendrá después, pero es una entidad por sí misma que dialoga con los 3 de antes y con el que viene después. Y no sé bien a dónde va todo esto. Lo que sí que hay en la trilogía es
la inauguración de la importancia del lugar Sí. como espacio, ¿no? Porque cada libro tiene un lugar muy claro, ¿no? El hospital, la fábrica, y ahí quizás sí que, sin ser psicogeografía explícita, sí que había un, bueno, digamos Sí, lo que pasa es que el propósito no era el de psicogeografiar nada. El Claro, propósito, claro. el propósito detrás de los libros era simplemente construir este espacio ficcional en oposición directa con el espacio real, o con el espacio realista. Pero sí, igual sí que inaugura digamos, la concepción de espacio como una entidad más de la obra o de la narrativa, por rota que esté la narrativa. ¿Me vas a decir qué ibas a decir? Bueno, yo primero como reflexión Hacelama siempre, a partir de la segunda vez que la leí, yo lo veo, me gusta verla como un tratado de urbanismo. Además es un tratado de urbanismo absolutamente mutante. Y es un concepto teórico que la raíz del origen de la teoría del urbanismo, de la definición de lo que es urbanismo, nace de un poco de lo que va a hacer Lama. Y es que el urbanismo no lo hace el elemento material, sino que lo hacen las personas y por tanto las mentes que lo pisan y lo crean. Y a mí eso me parece un hallazgo poder ficcionalizar, o primero atreverse a ficcionalizar con un material tan abstracto. Por eso, dicho esto, que no sé si se entiende mucho, me parece muy adecuado que sea un largo poema en prosa o una larga novela poética, porque realmente esa abstracción no podía lograrse formalmente de otra manera mejor. Claro, es que estábamos diciendo cuando estaba hablando de la salida de la trilogía y tal, como que igual ha sonado a que simplemente era un artificio, pues ahora voy a hacer algo totalmente distinto porque estoy cansado de hacerlo de antes. Las primeras ideas, los primeros apuntes para hacer Lama ya apuntaban a esto, si te vas a meter en ese berenjenal, más vale que la forma no esté a la altura, pero sí que esté adecuada a lo que intentas hacer. O sea, yo en un principio, al principio de todo, en las primeras notas, lo que quería hacer era un circuito. Me había puesto a mí mismo en mis notas muchas veces el tema del circuito. Tiene que ser un circuito, entendido como un circuito eléctrico, que es luego lo que se en la portada. Tiene que ser un circuito. La ciudad es un circuito. ¿Qué punto de conexión tiene la idea ciudad con la idea circuito? Claro. ¿Dónde está qué es lo que hace el circuito? Las partes y las conexiones y los espacios vacíos que también tienen una importancia dentro del mismo circuito. En teoría urbanística, claro, al meterme en la psicogeografía tuve que leer mucha teoría urbanística y de repente muchas piezas empezaron a encajar. La idea es esto. O sea, sí. Efectivamente, la ciudad no solo la hacen Igual en esto sí que estamos un poco en desacuerdo, ¿vale? Porque no creo que solo la hagan las personas, la ciudad evidentemente la hacen las personas, sino que a la misma altura de las personas, y es muy curioso, porque creo que solo pasa en las ciudades, y contradecirme si me equivoco, pero en los pueblos creo que esto no se da. En las ciudades no solo las personas hacen la ciudad en sí, sino el uso que las personas hacen de la ciudad, es lo que configura la ciudad. Y para mí están a la misma altura. La persona como el uso que hace la persona de ese espacio. De acuerdo. De hecho, me refería a lo mismo. Entonces, claro, intenta querer escribir. Sí que quería contar esta historia y sí que tenía muy claro qué iba a ser esto. O sea, iba a ser la historia de un circuito y dentro de ese circuito cómo se ensamblaban los componentes y qué eran los componentes. Entonces, los mismos personajes tenían que hacer, a partir de hacer uso de la ficción, conformaban la ficción en sí. No sé si me estoy explicando, me estoy diciendo. Sí. Entonces, claro, el tema de la forma era esto. Vale, ahora esto, ¿cómo lo planteas? Me parecía totalmente imposible y además, al nivel del mareo, hacerlo de una forma de novela convencional. Pero también me parecía raro hacer un poemario. Solo en poemas quizás me perdía las transiciones un poco. La sensación que tenía era que perdía porque hubo un poemario antes de hacer Lama, pero no, se perdía, no acababa de
de ensamblar. Además quería meter todo el tema de futurología del que estaba comentando antes, y eso solo se podía tratar de forma más o menos ensayística. Entonces fue un poco buscar esta forma híbrida. Parece que funciona, o sea, de hecho, hay una cosa que me gusta mucho de las dos personas que han hablado, se han leído el libro más de una vez. Eso quiere decir que funciona. En mi libro eso funciona. Y me hace especial ilusión. A mí me gustaría decir que, bueno, estoy empezando a entrar en tu obra, a verla. Todavía no puedo hablar de ella porque requiere un esfuerzo que aún no he sido capaz de ofrecerle. A Soldama la leí en Ámsterdam, es decir, que tampoco puedo decir muchas cosas. Igual es el mejor sitio. Pero no creo que no. Pero yo creo que no se puede acabar sin que digáis algo de la manzana. No, que lo diga Xavi, que... ¿Qué quieres que te diga de la manzana si soy el más extrañado de todos? No sé por qué hay manzanas. Claro, ¿Quieres que te cuente? la circular. No sé si tiene algo que ver la circularidad con la... Yo me lo he encontrado aquí. No sé. Patrocina Apple. Roberta ha roto la presentación. No, pues yo quiero decir una cosa. Déjame la ver. Lo del uso de los espacios, que te parece que no es lo mismo en la ciudad que en los pueblos. No sé en qué sentido, porque, o sea, en los pueblos también tienen un sentido los espacios. Sí, correcto. Quiero decir que tienen un sentido incluso de apropiación psicológico, de infancia o de lo que sea. No entiendo muy bien esto es la psicología. Seguramente es un prejuicio mío porque no estoy acostumbrado a los pueblos. Eso para empezar. Has hecho la comparación. Pero claro, o sea, estamos hablando de que o sea, la ciudad es una infraestructura con unas dimensiones que no tiene un pueblo. En el pueblo entiendo que, o tal como yo lo veo, igual desde mi prejuicio de la vida, de lo que es la vida de pueblo, entiendo que el uso que se da de los espacios, sobre todo de los espacios comunes, está demasiado condicionado por usos anteriores. Es lo que oímos siempre, pues es que es la casa de los Peláez y siempre ha sido la casa de los Peláez desde que el primer Peláez la construyó, y es que la plaza del pueblo donde nos conocimos mi mujer y yo, que es donde se habían conocido los abuelos. Igual veo los pueblos como algo demasiado endogámico, puede ser, es fallo malo. Pero es normal, pero creo que los usos están ¿no? mucho más condicionados que evidentemente hay un uso por parte de la persona, ¿vale? Pero no creo que defina tanto como en una ciudad. En una ciudad hay una tensión siempre entre los planes urbanísticos oficiales y el uso que hace la gente después de ese, no del plano urbanístico, sino de cuando se fragua el plano urbanístico. Y hay siempre esa tensión y creo que tiene más espacio para la decisión personal. Creo que en un pueblo y dentro de estos usos la única decisión personal que puedes tomar es si juegas a eso o si te vas. Te vas del pueblo o te vas. En la ciudad creo que tienes más margen para decir, pues no, o sea, este espacio lo voy a hacer más mío porque, bueno, o lo vamos a hacer más nuestro o lo vamos a consensuar, o prefiero entrar más en historias de la comunidad de vecinos que no de la comunidad o en la asociación del barrio, o prefiero entrar más en temas aparte y me voy a pasar 2 días por semana por la ocupa de mi barrio, que tienen otra visión totalmente distinta de lo que es el barrio. Creo que tienes mucho más margen para tomar tus decisiones personales. Al final resume todo lo que estábamos hablando de la magia, del urbanismo, etcétera, que es devolver la responsabilidad al individuo. Acaba de salir un tipo diciendo que nos quedaban 5 minutos. Sí. Luego tienes la chistera. Ha salido de la Si chistera. alguien quiere hacer alguna pregunta más... Todo es mágico aquí. Bueno, yo lo que me gustaría animarte es, ya que te has atrevido al menos a crear un tratado de teoría general de urbanismo, es ahora a profundizar en... Esto ya es solo como grupi, lo pido. Vivo de las peticiones de la gente. A profundizar a esos espacios ahora más concretos por Aceldama, a pesar de como bien dice Marco, es una ciudad y hay mucho de Barcelona, y en realidad lo veo como algo muy teórico y muy general, y que me vale muchísimo. Es simplemente
ahora estoy deseando Claro, zambullirse en esos espacios ocultos. No vas desencaminado porque además a Celdama fue lo que me despertó o fue lo que me hizo ver que el tema de las investigaciones psicogeográficas y tal llevaba más o menos a buen puerto, más o menos al puerto al que yo quería llegar. Y el siguiente libro básicamente es un tratado psicogeográfico de Nibali. Una historia que pasa toda en el plot, está señalado todo con nombres y apellidos, con datos, con fechas y quizás se acerca más a lo que pide. Pero bueno, eso será para cuando salga el siguiente libro y veremos si funciona. De momento no ha funcionado, veremos si el siguiente. Y antes de que nos echen, si nos han de echar, cada libro formalmente es diferente, en cierta manera. Es porque crees, pregunta muy teórica, muy convencional, es porque crees que es bueno no repetir un libro, ya no solo temáticamente, sino formalmente. Sí. Entiendo que es básico no repetirte temáticamente, o bueno, si vas a repetirte temáticamente, profundizar. Pero formalmente también. Hay muchas cosas que puedes explorar formalmente y quedarse siempre con la misma forma o quedar en una forma, además, lo hemos visto muchas veces, una forma que utiliza todo el mundo. Me parece empobrecedor. Es así de crudo y sencillo. Me parece, y además es aburrido. Y también yo tiendo a supeditar mucho la historia a la forma, en cierta manera también la forma a la historia. Según qué tipo de historia y según lo que pide la historia, pide un tipo de forma. Conforme vas escribiendo más lo vas cogiendo el tranquillo, en cierta manera. Vale, es que esto no puedo contarlo así, solo se puede contar así. Es muy raro y se sale de tal, o quizás no tiene nada que ver con lo que has hecho antes y tal. Bueno, pero es que esto solo se puede contar así. Y ahí es donde aprendes, es donde descubres, es realmente lo divertido y lo bonito de escribir. Que el que descubre, y el que va metiéndose a fondo, descubre. He contestado tus preguntas, pero pues creo que lo tendremos que dejar aquí. Sí. ¿No? Muchísimas gracias por venir a primerísima hora de la mañana. Y nada. Sí, claro. Claro, tú es como la lluvia amarilla. Era divertidísimo. Ah, bueno, se viene la veo primero. Porque yo no tan